Bueno, Pablo, vamos a pasar a relajarnos, vamos a venir un poquito más acá a la actualidad. ¿Qué te parece? Dale, me parece bárbaro. ¿Mm? Si querés, nos podemos ir ya a ver si encontramos algún cafecito por ahí. Dale, dale, está bueno. ¿Querés tomarte un café? ¿Querés salir a ver quién te encontrás tomando un Y café? vamos a ver a qué nos podemos encontrar. Yo tengo alguna idea con quién me Bueno, puedo llegar a encontrar, pero bueno, quizás dejemos el misterio ahí. bueno, dale, vamos a tomar un café entonces y vemos con quién te encontrás en esta tarde en la ciudad de La Plata y en el resto del globo donde nos están viendo por YouTube. Dale, ¿ok? Bárbaro. Nos Dale, vamos. vamos a tomar un cafecito. Dale. Buenas, hoy nos encontramos nuevamente aquí en Dos Cafés y una Historia con otro amigo, el licenciado César Bossini. Y bueno, vamos a ver de qué podemos dialogar con él y qué nos puede enseñar. ¿Cómo andás, César? Bien, Pablo, ¿cómo andás? Y gracias por la invitación. No, gracias a vos, estar siempre dispuesto y son siempre muy interesantes nuestras charlas. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Cuándo se inició toda la organización de nuestro Estado Nacional? Este Estado-nación de la Argentina, digamos, podríamos remitir como inicial a partir de la Constitución del 53, 1853, donde se asientan una serie de fundamentos y, digamos, y se establecen ciertos derechos y obligaciones y le da todo un marco jurídico, político y social. Y hasta incluso te diría que permite ser como el inicio de una cierta matriz económica. Pero hay tensiones en el medio, hay tensiones de diversos actores sociales y es cierto que ya sea porque o hubo interrupciones democráticas en otras épocas o antes no estaba del todo configurado un Estado de Derecho pleno, digamos, yo me acuerdo que yo era bastante pequeño, pero digamos, me interesaba ya el tema político y social y yo en verdad en ese momento, ahora digamos, recuperando un poco la memoria, pensé que, digamos, si nos estabilizábamos en la parte política, digamos, de estabilidad política, que no hubiera quiebres, finalmente íbamos a poder encontrar ciertos acuerdos mínimos y que permitieran poner en marcha una serie de políticas públicas. ¿No crees que no poder construir un ser cultural aceptando la historia como fue genera constantemente esa inestabilidad? Sí, es posible, digamos, esa tensión o ese, como, digamos, revisionismo termina de desgastar, digamos, porque estamos siempre como yendo hacia el pasado y es como una constante, digamos, es como que estas antinomias o estas divisiones no nos permite, digamos, acercarnos o ir hacia, bueno, está bien, hay diferencias, pero también dentro de las diferencias, las divergencias o la diversidad que nos debería, digamos, importar, que digamos que también es importante que no todos pensemos igual, porque sería muy aburrido que todos pensemos iguales, justamente no sería un Estado de Derecho, digamos que justamente hay una gama de colores, una paleta de colores, pero me parece que bueno, que en verdad esa tensión permanente nos desgasta y no nos lleva al puerto de poder, digamos, encontrar políticas públicas o política de Estado. Ya que estamos hablando de cómo nos podés definir vos tanto el Estado y las políticas públicas. Bueno, las políticas públicas son como una serie de acciones o emprendimientos que el Estado, ya sea gobierno nacional, provincial o municipal, se fijan con el objetivo, en principio, tiene que ser para el mejoramiento o el bienestar de esa población o esa sociedad. Lo importante es esto, definir qué políticas públicas o grandes acuerdos pueden ser concretados, teniendo en cuenta además que en el caso de tanto mundial como de la Argentina, en los últimos años se ha visto como que ninguno parece tener la mayoría o pudiera lograr mediante elecciones
una mayoría, es decir, que requiere o lo obliga, tanto acá como en otros países, a lograr ciertas coaliciones de gobierno o acuerdos parlamentarios. ¿Sí? ¿Vos creés que hubo momentos de gran desacuerdo? Quizás no llegaron a establecerse como política de Estado o quizás no se proyectaron en el tiempo. Sí, mira, en el caso de la Argentina, si tomamos, ponele los últimos 50 años más o menos aproximadamente, uno fue la denominada Hora del Pueblo, digamos, que digamos, en ese contexto, vamos a recordar mínimamente, había caído el gobierno de Onganía, digamos, después del Cordobazo, el Rosariazo, etc. Digamos, igual estaba una junta militar y dos líderes, digamos, el líder radical, Ricardo Balbín, se acerca al delegado personal, que era paladino de Perón, un partido peronista que estaba proscripto y el líder estaba en el exilio. Y digamos, ahí se conforma, digamos, se hacen ciertos lineamientos de acuerdos para, digamos, de planificación económica, de desarrollo industrial, de proteger determinados sectores industriales, de ampliar, digamos, en la distribución del ingreso. Bueno, ese sería uno. Digamos, todos estos que vamos a mencionar, 2 o 3, pero tuvieron corto tiempo, digamos, fueron, digamos, poca vida, porque, digamos, al retorno democrático, en este caso fue en el año 1973, quedó como disuelto este acuerdo. Después, en verdad, ya unos meses antes se había empezado a conformar un cierto acuerdo entre la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, que tomaba algunos postulados parecidos, en algunos casos, de la Hora del Pueblo, de estos dos líderes políticos, y algunas otras agrupaciones también, para ser generoso, de otras agrupaciones políticas menores. Pero también este acuerdo económico entre la CGT y la CGE prácticamente queda rota por la crisis política y económica a partir de la muerte del líder peronista. Y después, bueno, toda una serie de violencia política que se estaba viviendo en ese momento. Y después se puede retomar como algún nivel de acercamiento la multipartidaria en 1981, digamos, cuando ya se vislumbraba un cierto resquebrajamiento del proceso militar de ese entonces, y también, digamos, el Partido Radical, Peronista, la Democracia Cristiana y el MID y algún que otro partido, también, digamos, el retorno, se pide por el retorno democrático y la distribución del ingreso, educación, el manejo del presupuestario, bueno, etcétera. Pero siempre fueron, me parece, acuerdos, digamos, cortos, digamos, una visión corta, o que no se pudieron plasmar finalmente, que a lo mejor es diferente el caso, a lo mejor, del caso español, del denominado Pacto de la Moncloa, ¿no? Un quiebre, ¿no? En la España, lo que eso dice la España moderna, porque realmente venían de un atraso muy grande y creo que va a requerir por lo menos de toda una charla. Y bueno, César, vamos a tratar de alguna forma, vos fijate que nos estás dando un ejemplo, pero estamos en el año 2020 y me estás dando un ejemplo de 1970. Y ese creo que es el gran problema, ¿no? En algún momento hemos charlado en alguno de los pasillos de la administración pública que nos preocupaba a ambos el vacío del contenido en el seno político, ¿no? Y el establecimiento de constantemente la pelea y la confrontación con respecto y producto de este vacío. Sí, también otro, digamos, pero a lo mejor desde otra arista, digamos, fue el acuerdo o el pacto, que se denominó el Pacto de Olivos, entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, digamos, que posibilitó tanto la reforma constitucional en el año 94 como la posibilidad de la reelección en ese momento del presidente Menem. Pero también, digamos, si bien también se incorporaron tratados internacionales que tienen, bueno, no quiero entrar en el tema de constitucional o, digamos, pero bueno, tiene jerarquía constitucional, digamos,
y fue, digamos, también un acercamiento entre los líderes políticos de ese entonces, de los dos principales partidos, pero también fue limitado también porque además estaba justo el ruido político de permitir la reelección, que ya había tenido su ruido, digamos, también si querés alguna otra vez, cuando fue la reforma del año 1949 durante la presidencia de Perón. Entonces, bueno, todo eso genera siempre mucho ruido y mucha discordancia, digamos, mucho debate interno, que a lo mejor ensombrece o atrasa todo lo que es poder tener una mirada del desarrollo del país y que permita, digamos, al país despejar, digamos, que eso es lo que nos falta. Digamos, ¿qué acuerdos podemos hacer? Digamos, habría que nombrar, después si querés también en otra charla podremos ver cuáles podrían llegar a ser 15, 20 puntos que puedan ser sostenidos por diversas fuerzas políticas en el tiempo y digamos que tengan metas cuantitativas, ¿no? Que puedan ser medibles y realmente ser sostenidas. Bueno, César, entonces, la verdad que para cerrar te voy a hacer otra preguntita, porque la verdad que cuando te agarramos te queremos exprimir, ¿viste? Entonces, vamos a tratar de hacerlo. No, para darle un cierre, digamos que el cierre está abierto, porque la verdad que tenemos pendiente como sociedad eso, pero ¿qué te parece que influyen los personalismos a veces por arriba de esos grandes acuerdos nacionales o esas políticas de Estado? Y bueno, de alguna manera, digamos, por un lado podrían facilitar, porque digamos esos caudillos, digamos, que hemos mencionado, tienen la fuerza o el arrastre, pero por otro lado también es cierto que dividen mucho a la sociedad, digamos, queda como esa grieta. Argentina, digamos, me parece, tiene que salir de esa idea del caudillismo permanente, digamos que es mucho más productivo para un país en el mediano o largo plazo, un proyecto de país que más que la idea de solo un líder, digamos, es cierto que las sociedades de antes, especialmente no solamente la Argentina, tenían esas tendencias, pero me parece que el mundo debería ir, me parece, es una sensación mía, o a lo mejor es un deseo, a veces uno confunde deseos con sensaciones, digamos, a proyectos que permitan ser sostenidos en el tiempo, no solo por un caudillo o un líder político, social, ¿no? Bueno, César, la verdad es un placer, te agradecemos mucho. Y bueno, será quizás en el desarrollo de las instituciones que quizás encontremos el camino. Te agradecemos y bueno, como siempre, un placer. Dale, muchas gracias por la invitación.